Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Qué es eso que te produce gozo? Sabemos que la Biblia dice que debemos alegrarnos en todo, pero cuando analizamos el contexto, no se trata de cualquier cosa. Se refiere a aquellas cosas que son de Dios, aquellas cosas que le agradan a Él. Hay un tiempo, como dice el Kohelet, o sea, el autor de Eclesiastés, hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Así que no todo debe producirnos gozo. El problema con la nación de Israel en los días del profeta Oseas es que se regocijaban en las cosas equivocadas. Tenían, podríamos decir, un sentido del humor muy parecido al de las naciones y no conforme al de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Oseas, capítulo 9. Profecía de Oseas, capítulo 9. Noten cómo comienza. Dios da un mandamiento. Y por cierto, algo que debemos entender tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento es que Dios constantemente nos da mandamientos. ¿Por qué? Porque hay una relación entre la raíz de la que proviene el sustantivo mandamiento y la palabra unión, comunión con Dios. Si no caminas en obediencia, si no estás poniendo en práctica la verdad de los mandamientos, entonces no experimentarás intimidad con Dios. Y lo que encontramos aquí en el capítulo 9, verso 1, es esto. No te alegres, oh Israel. Y luego añade, como el gozo de los pueblos. Cuando dice aquí pueblos, se refiere a los gentiles. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que no tienen entendimiento del pacto con Dios. Así que dice, no te regocijes con esas mismas cosas que producen gozo a las naciones. Ellos ven las cosas de manera distinta. Su gozo no es un gozo espiritual, sino que su gozo es un gozo arraigado en lo carnal. Verán, nuestros pensamientos y acciones no deben estar motivados por lo que sentimos. Hay una conexión entre los sentimientos y la carne. No, nuestros pensamientos, nuestro gozo, nuestras acciones deben estar arraigadas en la verdad de Dios. Por eso Él les advierte, no se regocijen, en otras palabras, como lo hacen las naciones. ¿Y por qué les manda esto? Noten su condición actual, porque ustedes se han prostituido apartándose de Dios. Aquí está el problema. Dios sigue señalando las prácticas idólatras del pueblo de Israel. Y esas prácticas los llevaron a alejarse de Dios. ¿Y qué sabemos? Como vimos en los últimos 2 estudios, cuando uno se aleja de Dios, puede esperar 2 cosas. Podemos esperar el juicio de Dios y también la obra del enemigo en nuestra vida. Segunda parte del verso 1. Porque ustedes han amado, ¿qué? Han amado el salario de ramera. Esta frase es un modismo que en este contexto significa que ellos amaban el resultado del pecado, amaban el fruto del pecado. Pero el problema del fruto del pecado es que luce bien, sabe bien, pero está corrompido. Y muy rápidamente comenzará ¿a qué? Comenzará a pudrirse. Y la podredumbre del pecado empezará a afectar e impactar nuestra vida. Otra cosa de la que hemos hablado antes es que el pecado o sus efectos, desde el punto de vista espiritual, puede tener 2 tipos de consecuencias. En un sentido, puede tener consecuencias espirituales de largo plazo, pero en otro sentido, también tiene consecuencias inmediatas.
¿Qué quiero decir con eso? Una satisfacción. El pecado satisface por un instante, por un momento, y luego nos deja deseando más. Pero hay una consecuencia eterna del pecado. Esa consecuencia de largo plazo, la condenación eterna, si el pecado no es sanado en nuestra vida. Entonces, has amado el salario de ramera en todas las eras de trigo. ¿Y qué significa eso? Aquí está la ilustración que el profeta quiere mostrarnos. Estas personas estaban lucrándose de lo que aquí se llama las eras de trigo, es decir, el lugar donde se trilla el grano. Es algo parecido al concepto de un lagar. Y esto es lo que el pueblo decía. Nosotros amamos las eras de trigo. ¿Por qué? Porque no hay que trabajar, no hay que sembrar, no hay que cosechar, no hay que comprar semilla, no necesitamos herramientas. Nosotros tenemos la era de trigo, o el lugar del trillado, donde el pueblo trae la cosecha para disponerlo y trabajarlo, con el fin de almacenarlo en silos. Todo eso. Y con el fin de hacer esto, la gente debía pagar un precio. Ellos amaban ese pago. ¿Por qué? Aquí está la clave. Porque a la gente le encanta recibir mucho a cambio de muy poco. Y es lo que dice aquí. Uno de los atractivos principales del pecado es engañarnos para que pensemos que no hay que trabajar duro, que no hay que esforzarse mucho. A todo el mundo le gusta comprar barato y vender caro. Pero en cambio, lo que deberíamos buscar es, ¿qué? Deberíamos buscar un trato justo, un margen de ganancia correcto que se vaya acumulando con el tiempo. Esas ganancias abusivas, que es el punto aquí, nos hacen ser engañados fácilmente por el enemigo. Verso 2. Ni la era, o el lugar de trillado, es la misma palabra, ni el lagar los alimentarán. Y dice que el vino nuevo será engañoso. Aquí está la clave. El vino nuevo depende de muchas circunstancias. Estamos hablando aquí de salarios, de finanzas, de dinero. Y dice, tengan cuidado. Hay una tendencia entre la gente de invertir en el vino nuevo y no en el vino añejo. ¿Por qué? Porque el vino añejo requiere tiempo. Para producir vino añejo hay que probarlo, ver si vale la pena colocarlo en ese largo proceso. El que invierte en eso obtendrá ganancia, pero esa ganancia no vendrá rápidamente. Y su ganancia no será inmediata, sino constante. Pero el vino nuevo, bueno, si ese vino nuevo es realmente bueno, puede dar mucha ganancia rápidamente. Así que estaban dispuestos a jugar a los dados, siempre apostando al vino nuevo, porque querían un retorno inmediato de su dinero. Pero Dios dice, cuidado, porque eso será una trampa y será algo engañoso. Verso 3. Porque ellos no van a habitar en la tierra del Señor. Dos cosas aquí. Dios está diciendo que ese tipo de comportamiento traerá consecuencias negativas. Cuando buscamos ganancias a cambio de nada, cuando no estamos enfocados y dispuestos a trabajar duro, convencidos de que el trabajo duro al final producirá algo sólido y significativo, pero cuando lo que queremos son resultados rápidos, ¿qué pasa? Pues no vamos a ser personas que siguen a Dios. Dios dice, lo que siembras, eso cosecharás. Hay equilibrio en las cosas de Dios. Él nos bendice y nos dará una ganancia saludable. Pero es el trabajo lento, constante y serio el que produce resultados verdaderos. Pero eso no era lo que el pueblo estaba buscando. Así que dice, no habitarán en la tierra del Señor. Dos cosas. Noten cómo se refiere a Israel, la tierra del Señor. Quiero salirme del tema un momento porque muchas personas hoy no consideran que la tierra de Israel tenga importancia, ni piensan que el término Israel tenga valor. Pero cuando examinamos las Escrituras, este Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él llama a esa tierra con su mismo nombre sagrado. Y dice que ellos no habitarán allí,
Porque cuando adoptamos esa actitud en nuestras mentes, cuando no le damos valor a lo que es valioso para Dios y no queremos servir de manera constante, sino que buscamos ganancias rápidas, eso nos causará problemas en nuestra intimidad con Dios. Mire de nuevo el verso 3. Ellos no habitarán en la tierra del Señor, porque Efraín volverá a Egipto, y en Asiria él comerá, o ellos participarán de aquello que es inmundo. Este es el mensaje. Cuando buscamos lo que no deberíamos buscar, cuando perseguimos aquello que no pertenece a Dios, cuando tenemos una mentalidad basada en una ganancia rápida, en el lucro sin esfuerzo, violando los principios de Dios y creyendo que eso nos beneficiará, ¿cuál será el resultado? Seremos enviados al exilio. Es decir, veremos un efecto negativo, una consecuencia perjudicial en nuestra relación con Dios. Dice en este pasaje que ellos van a ¿qué? Van a participar, consumir. Es simplemente la palabra normal para comer. Aquello que es impuro e inmundo. ¿Qué significa esto? Bueno, hay un trasfondo interesante en este verso, algo que Dios ha colocado allí para que lo estudiemos y entendamos. Lo que está diciendo es esto. Cuando buscamos lo que no es de Él, eso tendrá un efecto espiritual adverso en nuestras vidas y terminaremos participando de lo inmundo. ¿Qué es lo inmundo? Es todo aquello que obstruye la obra de Dios en nuestra vida. Y lo que ocurre es esto. Nos enrumbamos por un camino que nos aleja más y más de Dios. Y muchas veces la gente ni siquiera lo nota, porque al iniciar ese proceso, nuestra percepción espiritual se oscurece. Ya no vemos con claridad y caemos en esa espiral descendente, espiritualmente fuera de control, hasta que tocamos fondo. Pasemos al verso 4. En este verso veremos que esto les impide adorar a Dios de la mejor manera, de una manera especial. El verso 4 habla de una ofrenda especial. No derramarán ante el Señor libación de vino. La libación de vino era una ofrenda especial. Había libaciones de agua y había libaciones de vino. Obviamente las de vino eran más costosas. Así que puede que no quieran, o quizá sea el caso que no puedan costearla, o que no quieran darle a Dios lo mejor, o que no tengan fe en que al hacerlo recibirán un efecto positivo en sus vidas. ¿Por qué? Porque las cosas no van bien en sus vidas, están participando de lo inmundo, se están alejando de Dios y por tanto se alejan de las bendiciones de Dios. Todas las cosas que buscan se alejan cada vez más de ellos. Son un pueblo frustrado, se encuentran sin esperanza, se han vuelto amargados, ya no encuentran gozo, están vacíos y por eso no desean adorar a Dios de las formas como Él ha ordenado que le adoren. Entonces, no derraman esa libación de vino. Dice que sus sacrificios no le agradan. Y noten que aquí aparece una imagen de la muerte. En la Escritura el pan es muy importante. En el judaísmo, el pan es muy importante. Si alguna vez has venido a Israel y pasas por un tiradero de basura, lo que llamamos un paj, o los contenedores donde se colocan los desperdicios, para que luego de echarlos allí venga la gente del aseo y los recoja, notarás algo curioso. Hay una tradición judía muy interesante, y es que la gente no echa el pan a la basura. Lo ponen afuera para los pájaros o para otros animales, pero el pan se trata distinto al resto de los alimentos. Tiene una categoría especial, porque el pan es sinónimo de provisión. Esa tradición significa: no seas descuidado, no desperdicies, no seas mal administrador de la provisión que Dios te ha dado. En este texto vemos el término para el pan, pero noten lo que dice: como pan de duelo es para ellos. ¿Qué es el pan de duelo? Cuando uno está de luto, ha tenido contacto con un muerto, y hay una relación entre la muerte y la impureza.
Así que el pan de duelo era consumido solo por los dolientes, porque estaban en ese estado de impureza por un tiempo determinado. Así que los dolientes comían el pan de duelo, pero no la gente común, porque se volverían impuros también. Lo que Dios está diciendo aquí es que ustedes son como ese pan de duelo, como gente que surte un efecto negativo en los demás. Y luego dice, a mitad del verso 4, pero será su pan para su alma, y no entrarán en la casa del Señor. Aquí está el problema. Dios tiene cosas buenas, pero ellos no están dispuestos a acudir a la fuente. No se dan cuenta, pero están participando de lo que los vuelve impuros y los separa de Dios. Así que debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo de una manera, me comporto de una manera que me lleva a un estado en el que Dios me aparta de Él y me aparta de su unción? Y me dirás, espera un momento, ¿acaso no dice Dios que nunca nos dejará ni nos abandonará? Es verdad, pero no te confundas. Eso no significa que Dios nos bendecirá en toda circunstancia, que Dios obrará en nosotros fuerte y poderosamente sin importar lo que hagamos. Eso no es cierto. Como hemos dicho, podemos obstruir, podemos perjudicar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pasemos ahora al versículo 5. Dice, ¿qué haréis en el día señalado y en el día de fiesta del Señor? Esto es lo que busca revelarte el texto. Existe un tiempo para adorar. Estos días de fiesta, todas estas fechas eran especiales, eran días festivos apartados, eran tiempos que de una manera especial servían para recordar lo que Dios había hecho por ellos en el pasado y lo que hará en el futuro. Pero en ese estado de impureza, ¿qué ocurre? No se puede adorar a Dios, no se puede participar de esas fiestas. Entonces el mensaje es el siguiente: estas cosas que hice en el pasado por el pueblo, ustedes no las disfrutarán en el futuro por su condición espiritual presente. Esto es muy parecido a lo que vemos con frecuencia en las Escrituras, cuando el pueblo dice, ¿dónde están esas obras poderosas? ¿Dónde están esos milagros que escuchamos de nuestros padres? ¿Por qué no los experimentamos hoy? Y podríamos decir lo mismo acerca de los creyentes. Puedes ir al libro de los Hechos y ver las grandes obras que Dios hizo por el pueblo a través de los apóstoles. Y muchos se preguntan, ¿por qué no experimentamos eso mismo hoy, en la misma medida? Yo particularmente sí creo en los milagros, creo en la sanidad sobrenatural, creo que cosas así suceden hoy en día, pero la frecuencia, el impacto de aquellos milagros que ocurrían en los días de los apóstoles era mucho mayor que lo que vemos hoy en día. ¿Por qué? ¿Será que el pueblo de Dios está viviendo en impureza? ¿Será que no estamos mostrando el mismo compromiso en adorarle y en servirle? ¿Será que no estamos respondiendo con la misma obediencia a la revelación de la palabra de Dios como ellos lo hicieron? ¿Y por eso Dios no obra igual? Porque Él no ha cambiado, pero nosotros sí. Pasemos al verso 6. Porque he aquí, ellos se irán. ¿Por qué? A causa de la destrucción o el despojo que ha sucedido. ¿Y a dónde se van? Bien, esta es la tendencia. Cuando las cosas no van bien para Israel, tal como ocurrió en el desierto, ellos dicen, regresemos a Egipto. Tienen la tendencia constante de decir, regresemos a Egipto, volvamos a nuestra vida vieja, retornemos a ese que nos daba la provisión material del pan que comíamos. Toda su mente se enfocaba en la supervivencia física. Pero en lo que Dios quiere instruir a su pueblo es en esto. Cuando las cosas no van bien, no es motivo para entrar en pánico y regresar a nuestra antigua manera de vivir sin Dios, sino que es un llamado, una convicción del cielo para que nos arrepintamos y, principalmente aquí, lo que estamos viendo es que el arrepentimiento es algo que está muy lejos del corazón del pueblo. Entonces dice, Egipto, allá es a donde irán, y serán reunidos allí. Y dice, Moab, es decir, la ciudad de Memphis, los sepultará. Y las cosas deseables de su plata, esas cosas en las que han invertido tanto,
¿Qué les ocurrirá? Pues dice, los espinos y los abrojos las heredarán, y estos espinos estarán en sus tiendas. ¿De qué se habla aquí? Esto es un modismo hebreo. Lo que está diciendo este pasaje es que debido a su indisposición a arrepentirse, debido a su negativa de volverse a Dios y humillarse, se irán ¿a dónde? Se irán a Egipto, donde serán reunidos allí y terminarán sepultados en Menfis. Esto significa la muerte espiritual. ¿Y qué pasa con aquellas cosas valiosas en las que han invertido? Este oro y objetos preciados de plata que eran tan codiciados. Esto es lo que dice. Dice que espinos y abrojos los cubrirán. Es decir, todo eso será dominado por la naturaleza. ¿Y qué implica ese proceso? Bueno, algunos rabinos enseñan que los espinos y abrojos son símbolo del deterioro natural. Eso es lo que pasará con estas cosas. Vamos a ver que la naturaleza lo cubrirá todo y serán objetos inaccesibles para la gente, debido a estos espinos y abrojos, a esta decadencia. Y esto se vuelve algo muy personal ahora, porque dice, esto es lo que heredarán. Desde una perspectiva espiritual, para la era venidera, esa será su herencia eterna. Y aún en su condición presente dice, esos mismos espinos y abrojos entrarán. ¿En dónde? En sus casas, en sus tiendas. Verso 7. Porque vendrán días de Jacudá. Jacudá es un mandamiento, pero en este contexto es un mandamiento de Dios para castigar. Así que dice el verso 7, días de castigo vendrán. ¿Días de qué? Días de retribución. Y ellos sabrán, Israel sabrá, que su profeta era un necio y su líder espiritual, ¿un qué? Un loco. ¿Qué nos está mostrando esto? Lo que el profeta nos revela es que el liderazgo espiritual de Israel era necio y desquiciado. ¿Por qué? Porque estaba basado en la sabiduría y el entendimiento humano, en experiencias humanas y no en la revelación de Dios. Y el resultado de todo esto, como decía el verso anterior, el resultado de un liderazgo inadecuado, lo que producirá es que se arruine tu herencia eterna y que caiga juicio, esa decadencia, esas consecuencias espirituales negativas directamente a tu hogar, a tus tiendas. Así que el liderazgo de Israel es inadecuado. ¿Por qué? Vemos la respuesta al final del verso 7. A causa de la multitud de su iniquidad y la abundancia de su odio. Esta palabra odio es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque el odio es lo opuesto a la ley de Dios. Cuando miramos la ley de Dios, encontramos dos versos claves sobre el carácter de su ley. Viahavta el Hashem Eloheja, bechol levavcha, ubechol nafsheja, ubechol meodeja, que significa, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y viahavta lareaja camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué verbo se repite? Amarás. Pero aquí, ¿cuál es el resultado? El odio. ¿Dónde dice odio? Lo vemos aquí claramente. Por la abundancia de su odio. Verso 8. Pero, y encontramos un gran contraste. En lugar de hablar de un líder espiritual desquiciado, se introduce el término sofei. Sofei es un atalaya, un vigilante. Se trata de una persona que busca discernir las cosas de Dios. Y lo que encontramos en este versículo es que el atalaya de Efraín está con Dios, pero el profeta, este falso profeta, caerá en la trampa, atrapado por sus propios caminos. ¿Y cómo eran sus caminos? De odio. Y ese odio está en la casa de Dios. Verso 9. Porque ellos cayeron hasta lo más hondo en su corrupción, o decadencia, o destrucción, como en los días de Gabaa. Gabaa es una referencia importante. La encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 19.
Y Gabaa será usada en un par de ocasiones en este pasaje. ¿Por qué? Es la historia de un levita que viajaba con una mujer, y esta mujer fue brutalmente abusada y asesinada. El levita buscaba retribución, quería justicia, pero los hijos de Israel, la tribu de Benjamín, no le concedió la justicia que exigía, lo que trajo gran vergüenza para el pueblo de Israel y severas consecuencias. Y eso es lo que está diciendo aquí. Porque hay odio en la casa de Dios y no amor. Verso 9. Han caído muy bajo en su decadencia, como en los días de Gabaa. El Señor recordará su iniquidad y visitará sus transgresiones. Esta era la condición espiritual de Israel en aquel momento. Pero Dios recuerda lo que fueron y también recuerda lo que pueden llegar a ser en el futuro. Esto lo veremos en nuestro próximo estudio. Vamos a ver cómo Dios es capaz de producir un gran cambio entre su pueblo. Y debemos entender que para que ocurra ese cambio, tenemos que reconocer dónde comienza el cambio espiritual. Y vemos que todo empieza a partir de ¿qué? A partir del llamado de Dios, de su llamado a que entremos en una relación de pacto con Él. Y no importa cuán lejos hayas estado de los propósitos del Mesías Yeshua para tu vida, no importa cuánto hayas apagado al Espíritu Santo, ni cuán lejos te hayas alejado de la gracia de Dios. Entiende que nunca es demasiado tarde para que Dios traiga renovación y restauración a tu vida. Pero la pregunta es, ¿realmente deseas esa renovación? ¿Estás verdaderamente arrepentido y quebrantado por tu condición espiritual? ¿Quieres el perdón de Dios? ¿Entiendes cuán desesperadamente necesitas de su misericordia? A menos de que podamos responder a esas preguntas afirmativamente, a menos de que estemos quebrantados y tengamos un corazón contrito, no veremos cambio alguno. Lo que quiero que veas es esto. Esta espiral descendente por la que uno puede ir, puede continuar más y más y más. Dios nunca es un Dios que sienta presión por el tiempo. Él nunca percibe que se le está acabando el tiempo. Somos nosotros quienes debemos ser sensibles al tiempo que Dios nos ha dado, y al hecho de que ese tiempo puede terminar sin que hayamos cumplido con nuestro llamado. Y hablando de tiempo, el mío se terminó. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.